Bienvenido a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con Arantxa Tirado. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, una gran conocedora de México y de Venezuela, sobre su último libro, Venezuela, más allá de mentiras y de mitos. No se vayan. Arantxa, bienvenida aquí a tu programa. Muchas gracias, Luis. Un honor. Acaba de, o está por aparecer ya tu libro sobre Venezuela. Tú has sido ave de tormentas en ese país. Hay una legión de odiadores profesionales que te dedica cada día y cada semana multitud de twitters acusándote de las peores cosas. Sí. ¿De qué trata tu libro? Pues mi libro trata de desmontar a todos estos odiadores profesionales, que no creo que sean tampoco personajes casuales. O sea, creo que hay una estrategia política detrás de eso. Si quieres, luego podemos hablar de ello. Desmontar sus bajos argumentos en Twitter, que no son muy elaborados. Yo creí que ibas a decir bajos instintos. Bueno, también hay algo de eso, pero eso ni me preocupo en desmontarlo. Más bien que vayan ellos al psicoanalista y lo solucionen. El libro, bueno, es un intento de traer al mundo, al menos al Estado español en primera instancia, donde hace mucha falta, lo que es, bajo mi punto de vista, la verdad de Venezuela, que no están contando en nuestros medios, qué está pasando realmente, por qué está pasando, e ir más allá de esos relatos construidos por la mediática internacional sobre la revolución bolivariana. Tú conoces Venezuela, viviste allí y has seguido yendo. ¿Tú ves una gran diferencia entre eso que experimentaste en carne propia y lo que dicen los medios de comunicación que está pasando? Sí, una diferencia abismal, que no es solo reciente con el último intento de golpe de Estado de este señor Juan Guaidó, sino que viene desde los inicios de la Revolución Bolivariana. Hay una construcción mediática desde que Chávez llega al poder que intenta, en la medida en que él va avanzando en políticas cada vez más rupturistas, más revolucionarias, pues intenta demonizar al personaje. Es una de las estrategias, ¿no?, del poder, decir que pues, cualquier líder revolucionario es un loco o es un dictador, es un tirano. ¿Para qué? Para justificar a posteriori cualquier eventual ataque de los poderes fácticos y mediáticos mundiales contra la revolución bolivariana. Entonces yo cuando vivía allá, que fue en el año 2011, ya percibía que lo que me estaban contando desde los medios, como por ejemplo que no había libertad de prensa, contrastaba con la realidad de lo que yo vivía cuando salía de mi casa, iba al kiosco y veía montañas de medios, de diarios opositores, al lado de solo un diario, digamos, pro-chavista. Entonces, solo empezando por ahí, pues ya se desmontaba cualquier falacia y también la frustración de ver que tú estás viviendo una realidad que no tiene nada que ver con lo que te están contando, que cuando se lo vas a explicar a otras personas que no lo han vivido, no te creen, porque creen antes a los medios que a lo que tú les estás contando de primera voz o de viva voz o de primera instancia, y eso también un poco explica por qué yo en determinado momento decidí pues grabar unos vídeos años después. En febrero de este año tú saliste a las calles de Caracas a contrastar realidad con discurso. Estuviste en supermercados mostrando que había mercancías y que no es cierto que los anaqueles estuvieran vacíos. Fuiste a McDonald's para que se viera que se podían conseguir Quarter Pound sin problema, pero eso provocó una oleada de odio desmesurado, ¿no? Sí, hice, o sea, ni siquiera fue algo premeditado. O sea, yo realmente lo que hice fue salir del hotel donde estaba e irme a las librerías del sur, de paseo, caminando, porque he vivido en Caracas y lo conozco, y pasé por el centro comercial. Y entonces, con esta idea de, cuando yo le cuente a la gente que en Venezuela las personas no están desfallecidas por la calle, que hay comidas, que hay comercios, que hay gente consumiendo, que hay incluso un McDonald's en la supuesta dictadura castrocomunista de Nicolás Maduro, no me van a creer. Entonces, en ese momento dije, pues voy a hacer unos vídeos así un poco tontos, y nunca pensé que eso iba a generar ese revuelo. Y efectivamente, pues había farmacias con productos
con precios muy caros, que lo que nos explican los medios, o sea, no solo nos dicen que no hay productos, porque también nos han llegado a decir incluso que no hay pan en Venezuela y hay panaderías con pan, pero tampoco nos explican por qué en todo caso hay productos a precios más caros, o sea, ni siquiera llegué a ese punto, o sea, el punto básico de desmontar la falacia más sencilla, que era decir que en Venezuela no había pan, que no había productos, no había medicamentos, que la gente prácticamente no podía hacer vida normal. Bueno, pues eso fue lo que traté de desmontar y también sobre todo desmontar la matriz peligrosa que se estaba asentando en esos momentos, coincidiendo con el golpe de Estado 2.0 del señor Guaidó, que era decir que en Venezuela pues había una crisis humanitaria que hacía necesario algún tipo de intervención de carácter quizás militar o humanitario, entre comillas, que no deja de ser militar, para que Estados Unidos resolviera la situación. Golpe de Estado 2.0, ¿qué es eso? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, eso es tratar de instaurar desde las redes sociales, desde el mundo virtual o desde incluso los medios de comunicación, una realidad que solo existe en ese ámbito y que en las calles de Caracas, por supuesto, no existía porque no había ninguna institucionalidad paralela, ni siquiera. A lo sumo había una Asamblea Nacional en desacato que seguía operando en Caracas, pero que no se podía erigir, o sea, desde la legalidad venezolana, por mucho que ellos se apoyaran en determinados artículos de la Constitución de manera torticera, eso no daba para instaurar un nuevo gobierno o un gobierno paralelo, ni siquiera la figura de presidente encargado es una figura que exista constitucionalmente en Venezuela. Entonces, bueno, yo no he sido la que ha acuñado ese término, lo han utilizado muchos analistas, el golpe de Estado 2.0 o el gobierno 2.0, para resaltar el papel de las redes sociales a la hora de asentar esa realidad, sobre todo de cara al mundo, porque de puertas para adentro en Venezuela eso no era tanto un debate. Dice el libro, más allá de mentiras y mitos. ¿Cómo distingues una cosa de la otra? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Cuáles son los mitos? Bueno, mito sería, así intuitivamente, cuando ya la mentira se asienta de tal manera que se vuelve una especie de mantra y que todo el mundo repite sin saber de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, que Venezuela es una dictadura o una narcodictadura, como les gusta mucho a estos trolls de internet, ¿no? Decir que Venezuela es una narcodictadura o que Venezuela es un país populista o que tiene unos líderes populistas. Todo el mundo repite esos términos, pero realmente la gente, cuando tú vas a preguntarle por qué es una dictadura Venezuela, o sea, en qué violaciones de derechos humanos está incurriendo, o sea, cuando vas a un debate ya más serio, la gente pues no tiene ningún tipo de argumentos, o populismo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿en qué te basas? ¿En qué características? ¿En qué praxis? O sea, eso sería como los mitos construidos sobre la realidad venezolana, también que es un desastre económico, etcétera. Y mentiras es cuando directamente, pues desde los medios hacen afirmaciones que no tienen sustento, ¿no? O sea, como decir que yo he escuchado con mis propios ojos que en Venezuela no hay pan, o sea, algo tan sencillo, que no hay pan, o el señor Leopoldo López Padre, que en estudios en Madrid de Antena 3 hizo una vez unas declaraciones diciendo que él tenía impedimento para salir de Caracas, y lo estaba diciendo en Madrid. Entonces, claro, impedimento, ¿de qué tipo de impedimento? Porque está en España, ¿no? Bueno, pues estas mentiras que se van sumando y van construyendo una imagen y solidifican y se vuelven unos mitos que todo el mundo repite, pero que nadie sabe de dónde vienen. Arantxa, tu libro anterior, La clase obrera no va al paraíso, es realmente un tratado de sociología donde explicas la naturaleza de la clase obrera hoy, pero también su cultura, su comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia habría en el abordaje entre ese primer libro y este sobre Venezuela? ¿Este es más testimonial? Bueno, el primer libro no es un libro solo de mi autoría, está coescrito con Ricardo Romero Laullón, el Nega, que es el cantante de Los Chicos del Maíz, que es un ídolo de masas en el Estado español. Y bueno, tiene unas partes más tocho, como decimos nosotros en España, un poco más académicas, por decirlo, porque debatimos con ciertos sectores académicos sobre términos, y otras partes que tratamos es un poquito más light. Y en este libro, bueno, pues
¿Es testimonial en qué sentido? En el sentido de que, bueno, también el otro, porque nosotros venimos de la clase obrera, entonces si no hubiéramos nacido en la Tú te clase... reivindicas como parte del mundo de la clase obrera. Sí, totalmente, aunque, bueno, mi situación personal actual a lo mejor pues estaría sujeta a debate que por... Pero vienes de una familia de trabajadores. Exactamente, o sea, vengo de una familia de trabajadores, de un barrio obrero, o sea, toda esa cultura obrera de la que nosotros hablamos en el libro, pues la hemos mamado tanto Ricardo como yo, él en Valencia y yo en Barcelona, con muchos puntos en común, pese a ser de diferentes ciudades. Pero, claro, sin esa vivencia no hubiéramos podido escribir tampoco ese libro, ¿no? O sea, esa vivencia unida al conocimiento académico, que ahí lo explicamos, de que es raro que gente de nuestra clase llegue a la universidad, estudie, haga doctorados, ni se diga. Bueno, pues eso nos da unas herramientas para poder explicar de manera sociológica o más académica el debate sobre la clase obrera y por qué es importante seguir reclamando su importancia, valga la redundancia, como sujeto social y político. Y en cuanto al de Venezuela, obviamente también la vivencia de haber estado allí y de conocer, pero también de haber estudiado. O sea, en ese sentido, bueno, hay una mezcla, tendríamos unos paralelismos porque también el libro es un ensayo político que trata de no ser académico, pero obviamente tiene partes donde, por ejemplo, me pongo a hablar de la política exterior que ha tenido y que tiene Venezuela, una política exterior contrahegemónica, súper importante para la reconfiguración geopolítica del continente y con impacto incluso que trasciende el continente, muy poco conocida fuera de ámbitos académicos, incluso en la academia yo creo que es poco conocida y reconocida, y esas partes pues quizás son un poquito más académicas y es por deformación profesional, porque yo hice mi tesis doctoral en España sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, también tratando de que sea un ensayo político llevadero que cualquier persona sin mucha formación teórica o política pueda leer y llevarse una idea. Al comienzo de esta conversación tú señalabas que esta ofensiva en redes respondía a actores políticos muy bien definidos. ¿Tú los has podido ubicar con más claridad? Bueno, yo ubico esta ofensiva en redes en el marco de lo que es una guerra híbrida, que es lo que, bajo mi punto de vista y de otros analistas... ¿Cómo sería? ¿Cómo explicarías que es una guerra híbrida? Una guerra híbrida es un término que en los últimos años se viene utilizando en los análisis militares para designar un tipo de conflicto que no es un conflicto convencional, tradicional, sino que combina diferentes elementos, ¿no? Tanto de la guerra regular como de la guerra irregular. ¿Qué sucede? En los últimos años, sobre todo también con el tema de la invasión a Irak, que fue muy evidente que fue una guerra por petróleo, ¿no? Esa era la consigna de la gente que estaba en contra. La opinión pública mundial rechazaba esa guerra y los analistas militares y los estrategas se dieron cuenta de que tenían que ganarse a la opinión pública mundial o que tenían que ser más sutiles a la hora de conquistar territorios y hacerse con recursos, ¿no? Bueno, esto no es nuevo, no es que solamente se haya producido a raíz de la guerra de Irak, porque forma parte también de la guerra psicológica, guerra de cuarta generación, manipulación que viene, ¿no? Desde tiempos de la Guerra Fría o incluso antes, pero digamos que en los últimos años y también con el auge de las redes sociales, que parece ser que todos estamos más informados, aunque a veces es falso, o sea, porque más saturación de información, si no tienes criterio no quiere decir que estés más informado, y el caso de Venezuela es muy patente, pues se han establecido como otros mecanismos para, bueno, hacer la guerra a estados que se oponen a los intereses del imperialismo en América Latina y el Caribe. Esta guerra híbrida trata de debilitar al enemigo, desmoralizarlo, utilizando fuerzas no convencionales, redes sociales, medios propaganda, cerco diplomático, o sea, una serie de elementos. Y esos trolls que yo menciono en redes tienen yo digo que están coordinados en esa guerra híbrida porque una cosa que yo observaba cuando se lanzaron los vídeos es que las respuestas que había parecían cortadas todas por el mismo patrón. Es decir, usaban siempre las mismas fotografías. Si tan dramática es la situación de Venezuela, ¿por qué siempre me estás poniendo a la misma persona y no encuentras fotografías? No sé, ¿cuántos millones de venezolanos hay? 20 millones. Debe haber un porcentaje mayor de personas con problemas o de personas desnutridas. Entonces siempre era como el mismo uso de las mismas fotografías, mismo tipo de argumentación.
Y luego, bueno, ya operadores en la sombra haciendo trabajo sucio para denigrar no solo a mí, sino a mi compañera Orlenis, con la que aparecí en unos vídeos en Caracas. Cosas que no solo se han hecho en este caso, que se hacen con otras personas que tienen una posición activista en redes hacia determinadas ideas, que responden, ¿no?, a una serie de parámetros. Y luego a eso se le añade la función de los medios convencionales, por decirlo así, que en mi caso, por ejemplo, yo ahora tengo el honor, irónicamente lo digo, de ser objeto de un protagonista de una noticia prácticamente diaria por parte de un medio digital, de un connotado periodista vinculado con las cloacas del Estado español, que cada día pues saca una noticia en su medio relativa a mi persona, pero basada en un tuit que puedo poner, o pues iba a decir una comparativa muy grosera, pero bueno, que si me saco un moco, pues es capaz de hacer un artículo de que me he sacado un moco, con perdón, o me tiro de los pelos, o sea, cualquier tontería, ¿no? Y entonces, por eso digo que esto no es solo una cuestión, claro que habrá gente que odie instintivamente y la gente que te manda por privado fotografías de sus partes íntimas y cosas. Sí, además, sí, tal cual, o sea, es digno de análisis y de estudio, o amenazas de muerte, o sea, esto también. Claro, yo llevo meses con amenazas de muerte. Sostenidas. No sostenidas porque va por picos, o sea, es lo que te decía, o sea, hay como un comportamiento que se da como por oleadas, sobre todo cuando determinados personajes más connotados en redes retuitean algo en mi contra, entonces eso hace que jale la atención y se proyecte más esa influencia, y entonces la respuesta es más virulenta y se reactivan pues cuentas que antes no estaban activas, y se reactivan amenazas, o sea, tratan de silenciar por todos los medios a voces que pues pueden dar una voz, valga la redundancia, diferente. Incluso se ha llegado, en el caso de Venezuela, a cerrar cuentas institucionales, gubernamentales, en todo este periodo tan delicado, ¿no?, donde era muy necesario romper el cerco mediático de los grandes conglomerados, pues han cerrado cuentas incluso de medios venezolanos vinculados al gobierno. ¿Por qué tanto odio? Bueno, porque hay muchos intereses económicos en Venezuela. O sea, Venezuela detenta las principales reservas de petróleo del mundo, que esto ya por sí solo creo que es bastante elocuente. También es creo que es el segundo país del mundo, de América Latina, no recuerdo ahora bien, en reservas de gas. Las riquezas naturales, posición geoestratégica, pero sobre todo es un ejemplo, es un mal ejemplo para los pueblos del mundo, porque es una revolución en pleno siglo XXI, yo diría que la más importante de este siglo XXI, que tuvo un impacto y sigue teniendo un impacto fundamental, ¿no? Y lo tuvo en la izquierda. Chávez es el que llega para reactivar el debate sobre el poder, la disputa del poder, en un contexto latinoamericano cuando el zapatismo pues tenía este discurso, ¿no?, de cambiar el sistema o cambiar el mundo sin tomar el poder. Chávez apuesta a transformar las relaciones económicas, políticas, sociales desde el Estado, que es una tarea ingente y muy contradictoria, y además, sobre todo, rescata el debate sobre el socialismo después de la caída del muro de Berlín. Y en lo específico hacia tu persona, ¿por qué tanto odio hacia ti? ¿Qué crees emblematizar? Yo creo que, bueno, es lo que decía Enrique Capriles. El hecho de que seas española. Puede ser, ¿no? O sea, hay una parte de esta extranjera que viene aquí que sabe de Venezuela. Bueno, pues Pero los ataques no son solo de Venezuela. No, de todo lado. Porque, bueno, hay una combinación. Yo creo que la gente... Primero hay mucho anticomunismo y mucho odio hay gente que odia cualquier alternativa. Y tú te reivindicas como comunista, sí, explícitamente. Por supuesto, sí, orgullosamente comunista, sí, socialista o como se le quiera llamar. Sí, pero bueno, eso es lo de menos, o sea, yo no es eso lo que está en el centro de los No, pero esto también se ve, yo creo que el odio es como, primero, la gente está... Los venezolanos que están en Venezuela o han tenido que salir están muy dolidos, tienen, como diría Enrique Capriles, descargar su arrechera en algo y tú focalizas, bueno, ese odio pues igual puede ser Nicolás Maduro, puede ser tú. ¿Por qué? Porque ayudas o has ayudado a romper un monopolio de un relato hegemónico que ellos tenían una sola verdad sobre la realidad de Venezuela en el exterior, y tú al ser española
cierta gente en España te da credibilidad por ser española, que esto también es absurdo, pero bueno, así es, y entonces los descolocas. Y luego por la parte de la derecha internacional, porque como bien dices, no es solo por parte de venezolanos, derecha española, derecha latinoamericana, estadounidense, lo que sea. Mexicana, porque yo creo que hay mucha gente que cuando hay un proceso revolucionario que trastoca las relaciones, le hace ver que otro mundo es posible, que no me gusta mucho la frase porque es un lema un poco naif, pero bueno, tiene parte de verdad, otro mundo es posible. El Foro Social Mundial. Sí, pero sí, efectivamente, podríamos construir una sociedad que no fuera capitalista, ¿por qué no? Y Venezuela intenta, con todas sus limitaciones y contradicciones, avanzar hacia ese otro Estado, el Estado comunal, hacia esa otra sociedad, y refuta y calla la boca a todos los que dicen no se puede hacer nada, porque es muy cómodo decir, no, pues esto es así, siempre ha sido así. Entonces, también Venezuela y las personas que defendemos a Venezuela, o que tenemos una postura revolucionaria ante la vida, que no nos conformamos con el statu quo, sea en Venezuela o en el país que sea, les restregamos, les servimos de espejo para ver que ellos están conformando con una realidad que ni siquiera a ellos les beneficia, porque muchos de estos que te odian no creo que sean millonarios ni que les vaya bien el capitalismo, ¿no? ¿Crees tú que el proceso revolucionario en Venezuela ha podido explicarse a sí mismo desde dentro? Es decir, que ha habido una narrativa que dé cuenta de sus alcances, de sus problemas, que sea comprensible no solo para los venezolanos, sino para quienes no están inmersos en esa realidad? Yo creo que ha sido muy difícil para los venezolanos, primero porque están en un proceso revolucionario, que eso implica, quien lo ha vivido, no tener tiempo a veces ni para pensar, ¿no? Cuando lo urgente absorbe lo importante. Entonces no tienes esa calma para reflexionar ni siquiera en qué punto de la historia estás parado. Creo que hay mucha gente en Venezuela que todavía no dimensiona la importancia histórica de lo que está construyendo ella o él en este momento. Sí, también luego hay otra parte en que los ataques desde afuera son tan potentes que quienes deberían hacer esa labor, esos medios, se dedican a la propaganda política. Y entonces no son capaces de dar cabida a críticas legítimas que hay dentro del proceso, que se ven arrinconadas, se ven expulsadas a algunos márgenes y que acaba cooptando a veces la derecha, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Caracas en 2011, a mí me chocaba mucho ver a dirigentes sindicales de una supuesta izquierda que tenían, bueno, pues alfombra roja en programas de derecha, que los usaban para atacar al gobierno, no porque se preocuparan por los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto pasa por propios errores del proceso, por estar a la defensiva y por esta dinámica loca. Aunque yo sí creo que hay intentos, por ejemplo, un medio que yo sigo mucho, que es Misión Verdad, que es un grupo de jóvenes que sí se propuso esa labor, y de hecho lo menciono en el libro, y creo que ellos han tratado de explicarse a ellos y explicar al mundo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? En medio de este caos, en medio de esta urgencia, en medio de esta guerra, porque también, todo hay que decirlo, están en guerra, aunque no se visibilice, aunque no haya bombas, hay guerra. Más allá de la guerra de clases, hay una guerra híbrida, como decía, multifactorial. ¿Y sientes que tu libro ayuda a elaborar este relato, esta narrativa de lo que ha sucedido, o es más bien un libro defensivo, de tratar de desmontar esas mentiras y esos mitos? Bueno, yo creo que esto competiría en todo caso a los lectores valorarlo. Mi impresión, tratando de ser lo más autocrítica o verlo lo más desde afuera posible, es que el libro es por momentos defensivo, porque ha sido tanto el ataque que una también acaba mimetizando esa reacción, ¿no? O sea, porque a veces una haría más críticas al proceso o al gobierno, pero te sabe mal hacerlo porque dices, pues es que con la que les está cayendo, encima yo voy a sumarme a esas críticas que ayudan al enemigo. Y por otro lado también por la honestidad de decir, yo no estoy allí construyendo. Yo no tengo la legitimidad para hacer según qué críticas, ¿no? Porque eso también es importante que los académicos, que yo me reivindico académica, seamos conscientes de que está muy bien nuestros aportes teóricos, nuestras vivencias, bla, 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 pero quienes hacen las revoluciones son los pueblos. Los académicos somos partes del pueblo también, pero no es lo mismo hacerlo desde un cubículo académico
que estar in situ. Yo ahora mismo no estoy en Venezuela construyendo el socialismo o intentando hacer una revolución. Por eso quizás mis críticas son más limitadas. Si con unos cuantos videos recibiste la cantidad de ataques de que fuiste objeto, ¿qué va a suceder ahora con el libro? Bueno, ¿Te compraste ya una armadura? ¿Un escudo? Según ellos, según dicen todos estos trolls, yo cuando voy a Caracas voy escoltada por el SEBIN, hice los vídeos escoltada, pues no, o sea, yo me monté en el metro sola, como mucho íbamos Orlenis y yo ahí paseando, otros los hice completamente solas, no Orlenis, o sea, yo no tengo miedo. Me han hecho scratches en Barcelona, en otras ciudades de España, en Madrid, en Valencia. Se ponen realmente muy agresivos, no sé hasta dónde están dispuestos ellos a llegar. En todo caso, eso habla más de su falta de democracia que no de los demás, ¿no? O sea, si realmente yo lo que me sorprende es que los que están perseguidos por la narcodictadura de Maduro son tan agresivos afuera, incluso en Venezuela. No sé, no los veo mucho con el perfil de gente perseguida por una dictadura, ¿no? Porque si Venezuela fuera una dictadura, pues no sé, supongo que me pagarán unos guaruras y los mandaremos ahí a las presentaciones, a que los desaparezcan a todos. ¿Qué editorial? Acal, con Acal. Con Acal. ¿Y se va a poder conseguir en toda América Latina? Acal distribuye hasta donde es en México, Argentina, no sé qué otros lugares, y no solo México, Argentina, también Uruguay, Chile. Yo sí esperaría que se pudiera encontrar en toda América Latina y también que se pudiera conseguir en Venezuela, que no sé si con Acal o con alguna colaboración de algún tipo, porque bueno, hay el tema de la diferencia del poder adquisitivo, aunque no es un libro, creo yo, que aporte tanto a los venezolanos, quizás no les va a aportar tanto porque esa realidad ya la conocen, es más en la lógica de explicarle a gente que no está tan familiarizada. ¿Va a tener alguna cintilla que diga escuálidos, absténganse? No, más bien escuálidos, léanlo y debatamos. El problema es que ellos no quieren debatir. Arantxa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía hoy aquí en La Contracorriente. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. No se la pierdan.